Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, entonces, no tiene ninguna duda. De los coeficientes que había que calcularse. Ok. Mm, ok. Bueno. Primero vamos a ver cómo van a entregar esta actividad. ¿Sí? Tenían esta actividad y también venía la hoja de Excel. Espérenme. Entonces, esta actividad la van a entregar aparte. A ver. Y la van a entregar el próximo martes, por favor. Y voy a crear otra actividad para que me entreguen lo que hicimos en Excel. Permítanme. Ya está. Entonces, bueno, entonces la finalidad era determinar la curva de compresibilidad, ¿no? También tienen que calcular el esfuerzo de preconsolidación de la curva de compresibilidad. Ahora, también de la curva de compresibilidad van a calcular el coeficiente de compresibilidad el coeficiente de descarga esos los vimos. A ver.
Más arriba. Coeficiente, y aquí está el índice de compresibilidad o coeficiente de compresibilidad. El índice de expansión o el de descarga. Voy a poner mejor de expansión. También coeficiente de compresibilidad volumétrica. El coeficiente de consolidación. Por el método de logaritmo. Y por el método de raíz cuadrada. Okay. ¿Qué más? La permeabilidad. ¿Qué más vimos? Permeabilidad. Y ya, me parece que ya. Bueno, me lo van a entregar en PDF, por favor, para que lo pueda revisar. Van a explicar cómo hicieron para llegar a la curva de compresibilidad. Van a anotar todos los cálculos y todo eso, paso por paso. Me van a poner todas sus tablitas y y todos estos datos que les estoy pidiendo aquí, ¿sale? ¿Pero cuándo quieren entregar esta tarea? ¿En 2 semanas? ¿Está bien? Bueno, en 2 semanas entonces, pues. 27, el 3 de junio. ¿Sale? Ya está. Bueno, también agreguen el objetivo. Y un poco de marco teórico. Conclusiones. Y referencias. Por favor. Sale, ya está. Entonces, denme un segundo. ¿En 2 semanas o en 3? En 2 semanas yo creo que está bien. ¿Sí? 3 semanas.
Bueno, 3 semanas. Pero vamos a seguir viendo cosas. Por ustedes ni yo, 2 semanas y media. ¿Sale? A ver, no, este no. Está, aquí está. Para el domingo 7 de junio. O para el lunes mejor. Ahí está. Ya. Pues ya tienen todo. Les va a ser muy sencillo esto. Bueno, ya está. Ay, ahora déjenme que cargue el Excel. ¿Qué pasa? Ya está. Ahora. Bueno, todos debieron de haber llegado a esta curva. Esta, la azul, que es la carga, y la naranjita es la descarga. Si todos no tuvieron problema para esto. No, bueno. Muy bien. Entonces, los coeficientes. Bueno, acuérdense que para el índice de compresibilidad es la parte de la carga de la curva y es nada más tomar el punto máximo y el punto mínimo y sacar la pendiente. Aquí está. Es la inicial menos... Ah, no, perdón. Esta no es. Bueno, esta es la fórmula y hay que despejar CC. Y nos queda algo así, que es el cambio de la relación de vacíos sobre el cambio de los esfuerzos en un punto máximo y en un punto mínimo. La inicial va a ser la que tomemos de arriba y la final va a ser la que tomemos de abajo. Con estos datos calculamos el MB. Todos estos coeficientes van a ir cambiando dependiendo del esfuerzo de carga. Entonces, la relación de vacíos que vamos a utilizar en esta fórmula, en la de MB, va a ser la relación de vacíos inicial. Entonces, yo puse de un lado la carga, el esfuerzo y la relación de vacíos inicial. La relación de vacíos inicial que utilizamos al inicio de cada etapa de carga. Luego el E1 y el E2. Por ejemplo, para la carga de 0.5. y 7.41.
Perdón, la relación de vacíos es la que se aplica, la que terminamos teniendo en la aplicación de cada carga. La relación de vacíos, la inicial, es esta, y la final pues va a ser la misma que esta. En la primera carga, la relación de vacíos inicial es esta, 7.465, y la final va a ser esta, la que obtuvimos al final de la carga. Entonces, si van haciendo así una tablita, aquí está la diferencia de E y la diferencia del esfuerzo. Bueno, en este caso vamos de 0 a 0.5 kilos y el esfuerzo va de 0 a 0.11. Acuérdense que el esfuerzo es la carga por el brazo de palanca sobre el área. Y así calculamos el coeficiente de compresibilidad, que es la diferencia de la relación de vacíos entre la diferencia de esfuerzo. ¿Sí? Luego el MB, que es AB sobre E más 1. Luego tenemos el espesor de la muestra, que es la altura inicial sobre 2. Y los coeficientes los coeficientes de consolidación los fui determinando con las gráficas. ¿Dónde están las gráficas? Aquí están. La de deformación lineal acumulada sobre el logaritmo del tiempo. Acuérdense que este método es el método de Casagrande. Y la deformación lineal acumulada sobre la raíz del tiempo. Entonces van a ocupar, para el primer caso, estas dos columnas del tiempo y la deformación lineal corregida. Y lo único que tienen que hacer es cambiarle aquí para que se los ponga en una escala logarítmica. Y ya está. Y para este pues tienen que sacar la raíz del tiempo, una columnita donde van a sacar la raíz del tiempo y la van a graficar contra la deformación lineal corregida igual. ¿Sí? Van a sacar la raíz del tiempo. Y con estos dos pues acuérdense que es un método gráfico. Para este vamos a determinar el tiempo de consolidación al 50% y para este vamos a determinar el tiempo de consolidación al 90%. Entonces ya que tenemos esos tiempos, los vamos a anotar aquí en nuestra tablita. Aquí no sé por qué puse doble. Aquí es... bueno, ustedes la acomodan como mejor les parezca. Y con las fórmulas que tenemos aquí, del coeficiente de consolidación, ¿dónde está? Aquí está. Nosotros calculamos esto. Este factor tiempo, hay una tablita ahí. Si no, pueden usar las fórmulas directamente. Aquí se las puse también. La H, pues ya la teníamos aquí, que es la mitad de la altura inicial. Y ya podemos calcular el coeficiente de consolidación por el método de Casagrande y por el método de Taylor. Y calcular también la permeabilidad con una correlación. Aquí. Aquí está. Donde este va a ser 1. Y ya está. Y para la descarga se va a hacer exactamente lo mismo.
Aquí no lo puse. ¿Tienen alguna duda? ¿Si se acuerdan de cómo calcular los tiempos para estos métodos? Ok. Dice, para sacar los esfuerzos y hacer la curva de compresibilidad hay que ir cambiando el área. No, el área va a seguir siendo la misma, porque acuérdense que ocupamos un anillo metálico, que eso hace que la muestra no cambie su área. Y nosotros, como para cuando terminamos el semestre, pues ya casi terminamos, de hecho. Yo creo que lo vamos a terminar en tiempo. Se supone que terminaba el 30 de mayo. A ver, vamos a ver. El jueves yo creo que vemos algo de su proyecto. El próximo martes vemos la práctica de permeabilidad. Luego jueves otra vez dudas, proyecto y todo eso. Y ya, terminamos. Yo creo que vamos a terminar antes del el 28 más o menos. Y ya lo demás pues para dudas y cosas así. Ahora, ¿qué más? Ok. Primero voy a poner la gráfica de carga y descarga, la curva de compresibilidad, a eso te refieres, ¿no, Valeria? Y luego voy a explicar otra vez cómo se determinan los tiempos para el coeficiente de compresibilidad. Aquí está la curva de compresibilidad. ¿Listo? Entonces, voy a explicar otra vez el método para los coeficientes. Esta curva de compresibilidad es la que van a utilizar para su proyecto. Entonces háganla bien. Ok, bueno, aquí está primero el logaritmo, el método del logaritmo. Vamos a hacer una carga. Bueno, primero esta no se ve pues como tenemos aquí en la figurita. Es básicamente una línea recta. Entonces casi no hay deformación elástica o no hay. Y no se llega muy bien a la etapa de consolidación secundaria. Entonces, primero, extienda las porciones de línea recta de las consolidaciones primaria y secundaria hasta que se intersecten en A.
La ordenada de A es representada por la deformación al final del 100% de la consolidación primaria. Entonces aquí un poquito podemos ver una curvatura. Entonces vamos a intersectar primero la consolidación primaria y la consolidación secundaria. Váyanlo haciendo, por favor. Entonces más o menos viene aquí la línea recta. Aquí viene. Aquí. Y la consolidación secundaria empieza como por acá. Entonces este puntito va a representar nuestro perdón. Este punto va a representar nuestro tiempo al 100% de la consolidación. Bueno, no sería T100. Más bien sería así. Ya está. Después dice, la porción curva inicial de la gráfica es aproximadamente una parábola, o tendría que ser una parábola, este de aquí. Sobre escala natural, seleccione tiempos T1 y T2 sobre la porción curva tal que T2 es igual a 4T1. Entonces, vamos a determinar T2 al inicio de la recta. Entonces, como aquí empieza básicamente inmediatamente, vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerla aquí. Entonces, y sabemos que T2 es igual a 4T1. Entonces despejamos T1. Tenemos que más o menos como 9 entre 4. ¿Cuánto es? Como 2.25. Entonces nos colocamos en 2.25 por aquí. Y más o menos hasta donde se supone que intersectaría la curva, ¿no?
Entonces tenemos esta deformación. Y esta deformación. ¿Cierto? Ya está, ya tenemos T1 y T2. Ahora, haga la diferencia de la deformación del espécimen durante el tiempo T2, T1 igual a X. O sea, esta diferencia de aquí va a ser X. De aquí. Después, dibuje la línea horizontal DE tal que la diferencia vertical BD es igual a X. La deformación correspondiente a la línea DE es de 0, es decir, la deformación para el 0% de consolidación. Ya tenemos T1, T2, sacamos X, ahora proyectamos esa X arriba de T1 y esa va a ser nuestra deformación inicial. Entonces, ya tenemos la deformación inicial y la deformación al 100%. Ahora lo que hacemos es medir la deformación de D0 a D100 y dividirla entre 2. Dice, dibuje la línea horizontal la 0%. La ordenada del punto F sobre la curva de consolidación representa la deformación al 50% de consolidación primaria y su abscisa representa el tiempo correspondiente. Entonces hay que hacer D0 menos D100 entre 2. De 0 nos quedó más o menos de 0.35 y 0. 0.95 más o menos 0.6. Entonces aquí esta sería la deformación al 50%. Entonces esta la proyectamos a nuestra curva y luego la proyectamos para el tiempo y ese tiempo va a ser nuestro
nuestro T50. Bueno, este va a ser nuestro T50. Ya, entonces, por ejemplo, aquí es más o menos... 10, 20, como 30. Ay, no veo bien. Como 30. Entonces, ya que tenemos nuestro tiempo, nos vamos a esta ecuación. Acuérdense que este valor es el factor tiempo sacado de estas tablitas para un grado de consolidación del 50%. El espesor es la altura inicial sobre 2 y el T50, que es lo que acabamos de calcular. Así se obtiene el coeficiente de consolidación. Ahora, para el método de la raíz cuadrada es mucho más sencillo. Dice, dibuje una línea AB a través de la porción prematura de la curva. AB. Esa es como una tangente a la curva, más o menos, donde va empezando. Entonces vamos a dibujar una línea AB primero. Más o menos donde empieza la curva. Aquí. Listo. Y después dice, dibuje una línea AC tal que OC es igual a 1.15 de OB. Vamos a ver cuánto mide OB. Mide más o menos 100. Entonces, 100, vamos a poner 100 por 1.125. No, perdón, 1.15. Es 115. Entonces nos paramos sobre 115, que es más o menos por aquí, ¿no? Por aquí. Y lo conectamos con A, si mal no recuerdo. Dibujé la línea C. La abscisa del punto D, que es la intersección de AC y la curva de consolidación, da la raíz cuadrada del tiempo para una consolidación del 90%. Entonces, en donde se intersecte esta recta, la última que dibujamos, va a ser nuestro T90. Que es como por aquí, más o menos. Entonces es como 25, como 10.
A esto le tienen que sacar la raíz cuadrada para sacar el tiempo real. Bueno, yo creo que esta está un poquito mal. Tendría que ser más tangente. Más tangente. Y 125. Por aquí. Y esto es aquí. Sí, así queda mejor. Ya está. Bueno, aquí van a determinar raíz de T90. Para quitarle la raíz lo elevan al cuadrado y ya tienen el T90. Aplican esta fórmula y ya está el coeficiente de consolidación. Eso lo tienen que hacer para cada incremento de carga y descarga. Sí. ¿Ya no hay dudas para esta actividad? Chicos, no. Bueno, entonces, si ya no hay dudas, vamos a pasar a otro tema. Les acabo de subir también el adelanto 2 de su proyecto final. Ya ustedes debieron haber calculado el peso total de la estructura y las presiones efectivas totales y de poro. Eso ya debía haber estado ya bien. Luego les puse calcular la profundidad de desplante de la cimentación. A ver. La gráfica es tiempo contra deformación lineal acumulada. Así es, corregida. Bueno. Entonces, hay diferentes tipos de cimentaciones. Están las cimentaciones superficiales y las profundas, que dependen del nivel de desplante en la que se colocan. Las cimentaciones superficiales pues son las zapatas aisladas, las zapatas corridas y las losas de cimentación. Las profundas son los cajones de cimentaciones, las pilas y los pilotes. Nosotros estamos trabajando con un cajón de cimentación. Ahora, también las cimentaciones pueden ser compensadas parcialmente y no compensadas. Las cimentaciones compensadas indican que el peso de la cimentación, el peso de toda la estructura va a ser igual al peso del suelo excavado. Entonces, en teoría, el estado de esfuerzos se quedaría igual y no tendríamos
asentamientos, en teoría. La parcialmente compensada es que una parte lo toma el suelo y la otra parte es de la estructura. Y la sobrecompensada es que el peso de la estructura es mucho menor que el suelo excavado. El peso del suelo excavado. En este caso, pues puede haber una expansión. En el caso de la sobrecompensada, pues puede haber una expansión. Y en el caso de la parcialmente compensada, puede haber un asentamiento muy grande. Y en el caso de la compensada totalmente, pues se supone que no tendríamos ningún tipo de deformación. Entonces, este tipo de cimentación, de cajones de cimentación, se utiliza para suelos de mediana y alta compresibilidad y baja capacidad de carga. Dice, requiere de un cajón de concreto. Cuando el nivel de aguas freáticas se localiza cerca de la superficie del suelo, es necesario contar con una cimentación impermeable, etc. Bueno, esto ya lo van a ver más a fondo en su clase de cimentaciones, pero esto es nada más para ahorita, para la actividad. Entonces, tienen que calcular la profundidad de desplante de la cimentación utilizando esta fórmula, que es el peso volumétrico del suelo por la profundidad de desplante es igual a la presión que transmite la losa al suelo, o sea, es el W que ustedes calcularon. Entonces, si ustedes toman el peso volumétrico del primero, el de 1.5, y lo despejan, van a tener la profundidad de desplante. Después dice calcular el incremento de esfuerzo vertical al centro y en la esquina de la cimentación. A cada cambio de estrato, sí, esto no lo puse. La profundidad va a ser a cada cambio de estrato a partir de la mitad. Por ejemplo, en el primer estrato, de 0 a 3.1, tendrían que calcular el esfuerzo a 1.5 más o menos de profundidad. Aquí, de 3.1 a 4, tendrían que calcularlo a 3.5, ¿sí? A cada medio de cada estrato van a calcular los esfuerzos al centro y en la esquina de la cimentación. Es una cimentación rectangular, entonces no creo que tengan problema con eso. ¿Alguna duda sobre el proyecto? Bueno, sobre el avance hasta ahora. ¿Sí? Uh-huh. No, solo tomamos el primero. Como no sabemos a qué profundidad va a estar el desplante, pues ocupamos el primero, nada más. ¿Sí? Hugo, preguntas, ¿por qué 9? No lo había visto. ¿9 de qué? ¿De dónde? ¿O ya fue duda pasada? No, bueno, quién sabe. Ya está. ¿Alguna otra duda del proyecto? De calcular los esfuerzos verticales, sí. ¿Lo van a calcular con Businesc? Yo prefiero que lo hagan con el método analítico. Se supone que ya lo tienen programado ustedes en su Excel.
van a tomar el peso de la estructura, no sé cuánto, les habrá quedado como 15 toneladas por metro cuadrado aproximadamente, y ya tienen las dimensiones, y eso lo van a meter a la ecuación de Boussinesq para el centro y para la esquina. Acuérdense que para la esquina aplicamos la fórmula normal y para el centro hay que dividirlo entre 4. Hay que dividir entre 4 nuestra área, tomar una sección y después lo que nos quede de esa sección multiplicarlo por 4. Es para el centro. ¿Sí? Y se van a calcular la profundidad, va a ser a cada intermedio de cada estrato, a cada mitad de cada estrato. Por ejemplo, en el primer estrato la profundidad sería aproximadamente 1.5. Para el segundo estrato, más o menos 3.5, ¿sí? Cada mitad de estrato lo van a calcular, o sea, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a calcular 7 incrementos de esfuerzo variando la profundidad. Lo único que van a variar es la profundidad. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? ¿Cómo puede calcularse Z? ¿Estás hablando de la profundidad de desplante o de los esfuerzos, Monse? Ok. Lo único que tenemos que hacer es despejar esto, la Z. Entonces pasa dividiendo, ¿no? Q es la presión que transmite la losa del suelo. Es lo que ustedes calcularon como W. Que era como 15 toneladas metro cuadrado aproximadamente. Y el peso volumétrico del suelo va a ser el peso volumétrico que vamos a tener en el primer estrato, que es de 1.5. Entonces 15 sobre 1.5 y ya nos va a salir la profundidad de desplante. Y ya, es todo. Aquí, esto nada más se los puse. Sí, esto nada más se los puse como dato, ¿sí? Cuando la superficie se encuentra en estratos de suelos de alta o de muy alta compresibilidad, con un CC mayor que 0.39, con baja capacidad de carga, y es necesario cimentar cargas muy pesadas, se aconseja usar cimentaciones compensadas total o parcialmente, requiriendo el uso de una caja monolítica de cimentación, un cajón de cimentación, que debe quedar vacía. La compensación total requiere la extracción de un peso de terreno igual al peso de la estructura que se va a colocar, mientras que en la compensación parcial se aprovecha algo de la capacidad de carga del subsuelo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces vamos a terminar nuestro tema 5. La próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios y ya, yo creo que ya. Bueno, ahora sí vamos al cálculo de asentamientos. Ya que tenemos nuestra curva de compresibilidad, es mucho más fácil calcular los asentamientos. La fórmula para el cálculo de los asentamientos diferenciales es esta: E1 menos E2 sobre 1 más E1 por H. Súper sencilla. Y dice, el ensayo de consolidación brinda la información suficiente para poder calcular la magnitud de dicho asentamiento mediante la curva de compresibilidad. Entonces, el E1 va a representar nuestro estado inicial de esfuerzo. Por ejemplo, para
los asentamientos que vamos a calcular en su proyecto. Primero van a calcular la profundidad de desplante. No sé, pongamos que esa profundidad de desplante les quede 6 metros. Entonces, vamos a ver a 6 metros cuánto es nuestra presión inicial. Eso lo vamos a ver con sus gráficas que calcularon las presiones efectivas totales y de poro. Vamos a ver cuál es nuestra presión efectiva total inicial a 6 metros, por ejemplo. Entonces ya vemos y nos va a salir una presión. Esa presión en nuestra curva de compresibilidad vamos a colocarla, no sé, nos quedó 1.4 o algo así. Y ese va a ser nuestro E1. Luego vamos a calcular el incremento de esfuerzos debido a la carga. Eso va a ser lo que van a calcular ustedes con Boussinesq. Y les va a dar un esfuerzo, por ejemplo, 3. Entonces, se van a colocar aquí en 3 y van a calcular su E2. Y con esos dos datos que tengan ustedes, pues van a calcular muy fácilmente los asentamientos. O sea, este E1 es la condición de esfuerzos en la condición de esfuerzos inicial y esta E2 es de la condición de esfuerzos final. Y la altura pues va a ser la altura del espesor. Normalmente los asentamientos se van calculando por espesores. Por cambio de estrato. Por cada cambio de estrato y al final se van sumando. Y tenemos que calcularlo al centro y en la esquina. Para calcular los del centro, pues calculamos los esfuerzos, los incrementos de esfuerzos de Boussinesq que para el centro y estos son para la esquina. Sobre R. Esta R es la resultante del punto de la esquina al punto del centro. Es la distancia. Y este asentamiento diferencial nos tiene que dar menor que 0.002, de acuerdo al reglamento de construcciones. Este es el asentamiento diferencial permisible. Además, acuérdense que los asentamientos totales tienen que ser menores que 15 centímetros en zona 3 para construcciones con colindancias y de 30 centímetros para construcciones aisladas. Bueno, cuando no tenemos la curva de compresibilidad, que es súper importante tener esa curva. Cuando no tenemos la curva de compresibilidad, podemos determinar nuestro coeficiente de compresibilidad, nuestro índice de compresibilidad, de manera con relaciones, como lo habíamos visto aquí, ¿no? Si tenemos el límite líquido o la densidad de sólidos, o tenemos otro estudio que nos permite obtener el índice de compresibilidad. Pues podemos calcular los asentamientos por medio de estas fórmulas. Este es para arcillas normalmente consolidadas. Para arcillas preconsolidadas, aquí es normalmente preconsolidadas, es para preconsolidadas.
preconsolidadas, normalmente consolidadas, y este debería ser sobre consolidadas. En este caso también necesitan el de descarga. Este va a ser nuestro esfuerzo de preconsolidación y nuestro esfuerzo inicial de carga. Y ya está. No traigo ejercicios preparados, pero la próxima clase vemos algo de ejercicios. Y mientras terminen su actividad, por favor. Y bueno, si ya no queda ninguna duda, eso sería todo por hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tienen dudas? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Sí, claro, me pueden mandar siempre las dudas por WhatsApp, ya saben. Nos vemos. Que tengan un bonito día. Igual.